Cuando Antonio Gaudí murió en 1926, esta era la única de las 3 fachadas que estaba construida en el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Habían pasado 43 años desde que el gran arquitecto catalán asumió la edificación del templo, y tras su muerte, era un misterio saber cuándo se terminaría. La Sagrada Familia parecía un gigantesco y magnífico rompecabezas apenas empezado y dejado por un niño al que su padre se llevó a un viaje sin retorno. Hoy, más de 135 años después, el templo sigue en construcción y es el edificio más visitado en Barcelona. Ocupa el 9º puesto entre los 10 primeros en el mundo y lidera el ranking español. En este programa conoceremos la vida de Gaudí y descubriremos cómo concibió esta obra monumental, por qué invirtió tantos años en la edificación de una sola fachada y cuál fue el sentido de dedicarla al nacimiento del niño Jesús. Pero antes, empecemos con el nacimiento del mismo Gaudí. Antonio Gaudí y Cornet nació en la provincia de Tarragona, a escasos 100 kilómetros de Barcelona, el 25 de junio de 1852. Fue el menor de 5 hermanos en una modesta familia de caldereros. Con apenas un día de edad, fue bautizado. Su madre era piadoso, su padre no. Su padre era un poco anticlerical. Mosén Luis Bonet conoce como pocos la vida de Gaudí. Es párroco de la cripta de la Sagrada Familia desde 1993 y además es el postulador de su causa de beatificación. Por si eso fuera poco, es hijo de un discípulo de Gaudí. A ver, mi padre, como arquitectos jóvenes eran entonces, pues Gaudí era una persona que tenía atracción y por tanto le iban a ver y tenía confianza. Y mi padre pues tenía esta relación también entre especial. Ya desde la infancia, Gaudí desarrolló una gran capacidad de observación, tanto de la naturaleza como de las formas en los objetos forjados en el taller de su padre. Pero él también tenía ya de pequeño era enfermizo, tenía una dificultad de moverse, una artritis esto. Su infancia estuvo signada por la enfermedad y su fe cristiana forjada por su madre en el hogar. Después en los escolapios, los padres escolapios, él estudia allí. Entonces allí rezaban también el oficio parvo de la Virgen. Esto ya es una base. Y hasta cuando describe su infancia, que era enfermiza, él lo describe como la grande posibilidad que en lugar de jugar con sus amigos, de poder observar la naturaleza y de ser amigo de la naturaleza. Y describe los insectos, las flores como florecen, y esto se le da gracias a esta falta, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, todo en su vida ha tenido un camino ligado a la providencia. La doctora Chiara Corti es un arquitecto que desde el año 2008 emigró de Italia con su familia y colabora con la Sagrada Familia. En realidad, Sagrada Familia no nace con Gaudí como arquitecto, sino que nace dalla devoción y dall'impulso de unos devotos de San José, que en un momento pensaron que para esta ciudad fuera ideal construir un templo expiatorio. Pero, ¿qué es un templo expiatorio y en qué se diferencia de otras iglesias? Para responder a esta pregunta, visitamos al arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omeya. Templo expiatorio es un lugar para rezar por todos los pecados del mundo. Es decir, el Señor es misericordioso y nos perdona, pero necesitamos también pedir perdón por ese mal que hemos hecho. Yo creo que esto es de alguna manera lo que tenemos que hacer todos los hombres. Estos josefinos veían un mundo en grande transformación, un mundo bastante parecido a lo donde nos encontramos nosotros, con grandes inmigraciones, la revolución industrial que cambiaba toda la forma de ver el trabajo y entonces también una falta de dignificación de lo que era el trabajo de las personas. Familias que se dividían por culpa también del trabajo y del momento de la sociedad que estaba viviendo, y entonces ven en San José la posibilidad de donar de nuevo a las personas una dignidad.
sea desde el punto de vista de la familia familiar, sea desde el punto de vista del trabajo. En una peregrinación a Roma y luego de un encuentro con el Papa Pío IX, los josefinos viajan a Loreto y ahí surge la inspiración de construir un templo expiatorio para Barcelona. Estos los templos expiatorios salen en el siglo XIX. Montmartre, en París, aquí Barcelona hay el Tibidabo. Es el sentido de la pasión del Señor, porque Jesús carga sobre sí el pecado del mundo. Es esto, expiar el pecado. Todos tenemos que expiar los pecados de los demás. Lo hacemos cada vez en la misa. Mi cuerpo entregado por vosotros, mi sangre derramada por vosotros, por muchos. ¿Es esto? La expiación es esta. Son los templos que se construyen únicamente con donaciones privadas. Entonces cada persona puede aportar con su propia vida, con su propio sacrificio, una piedra para construir el gran edificio de la iglesia. A mediados del siglo XIX, Barcelona se perfilaba ya como una gran metrópoli y empezó a crecer fuera de los límites de su antigua muralla. A este desarrollo urbanístico se le llamó el ensanche. Los josefinos compraron una de las manzanas más grandes para el proyecto de la Sagrada Familia. Los devotos de San José, cuando compraron el terreno, llamaron a la persona que en aquel momento estaba construyendo la mayoría de la iglesia para la diócesis, casi el arquitecto diocesano, podemos decir. Cuando vio este ambiente, pues pensó de construir una iglesia muy digna, bastante grande, con un campanario bastante alto, pero finalmente una iglesia periférica, como él había hecho varias, en un estilo neogótico, que era la cosa, digamos, el estilo que en aquel momento iba bastante de moda, y esta persona presenta este proyecto que viene aceptado por los devotos de San José. Si Francisco del Villar hubiese ejecutado su proyecto arquitectónico, hoy la Sagrada Familia sería un templo como tantos otros en Barcelona. Sin embargo, un evento durante la construcción de la cripta generó un grave conflicto que lo cambiaría todo. Cuando empieza a construir, encuentra unas dificultades técnicas que hacen que él prevea para estas columnas que sean totalmente llenas de piedra, o sea, prevé unos gastos exagerados para poder construir esta obra. Cuando los devotos de San José se enteran de estos gastos despropositados, pues se enfadan y hay realmente una falta de confianza muy grande, hasta una pelea con un acto notarial que describe esta pelea, y hacen que se pierda la confianza en este arquitecto y tienen que buscar a otro. Entonces entra un joven de 31 años y entra por una sencilla razón, porque él era delineante de este arquitecto y era también delineante del arquitecto que hizo notar las imperfecciones que se estaban produciendo en el interior de esta obra. Y entonces, siendo persona de confianza de las dos partes que se estaban peleando, pues pudo entrar como persona conciliadora, digamos, de las dos partes. El encargo que recibió Gaudí debió ser bastante simple: terminar el proyecto arquitectónico de Francisco del Villar en un plazo de tiempo razonable y con los recursos que se contaban. Gaudí no hizo ni lo uno ni lo otro. La providencia de Dios tenía otros planes y otros planos arquitectónicos para el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Mi padre dice siempre lo siguiente, que es la frase de Gaudí, que le caracteriza. Dice, en la Sagrada Familia todo es providencial. O sea, esta es la providencia de Dios, que cuida, y cuando menos te lo piensas sale, digamos, la solución de las cosas, ¿sabes? La transformación del proyecto original en lo que conocemos hoy no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso que vivió Gaudí a la luz de su primer encargo: terminar la cripta dedicada a San José. Y empezó a construir añadiendo pequeños detalles, pero grandísimos detalles en realidad, al proyecto de otro. Por ejemplo, esta cripta tenía casi 2 metros, era de 2 metros inferiores de altura. Levanta un poco la cripta y introduce un fosado todo alrededor que permite a la luz de entrar. Esto no es nada común en una cripta. En las criptas normalmente la luz no entra. En el centro hay una grande imagen que representa la Anunciación a María. Encima de esta imagen encontramos el altar y encima se desarrolla toda la grande torre de María. Entonces todo esto es un gran espacio mariano
en la cual además en la fachada del ábside, que en realidad nunca se considera una fachada, pero en este caso sí que lo es, se encuentran las dos sacristías, que son los hijos de María, los sacerdotes, y una pequeña capilla que será dedicada a la Asunción en Cielo de María, que se encuentra justo aquí atrás. Entonces todo este conjunto da como más valor a este símbolo originario que toda la cripta tiene de ser vientre, ¿no? De donde surge toda la iglesia. Toda la iglesia surge de un lugar escondido, ¿no? De las catacumbas, de los primeros cristianos, ¿no? Y entonces aquí además está toda dentro de este grande manto de María, que es la grande torre. Es en este vientre donde muy probablemente Gaudí concibió su visión de la Sagrada Familia. Y esto realmente expresa el significado del trabajo de Gaudí aquí, que no es un trabajo en el cual hay una visión instantánea de todo el conjunto, sino que cada momento ya tiene un significado en sí, como la vida de un hombre, ¿no? Que cada día tiene una mañana y acaba en la noche. Gaudí se fue consolidando como uno de los principales exponentes del modernismo catalán. Mientras seguía vinculado a la Sagrada Familia, emprendió el diseño y construcción de importantes obras, tanto en Barcelona como en otras partes de España. En todos sus proyectos hizo innovaciones que luego aplicaría en mayor escala en la Sagrada Familia. El monumento que dedicó a la resurrección de Cristo en Montserrat deja ver su vida espiritual, así como su relación con la piedra y la luz. Se encarga de poder hacer un monumento a la resurrección de Cristo dentro de un grande rosario monumental. Y él, en lugar de hacer un monumento, crea una gruta en la cual entra el primer rayo de Pascua. Entonces, ¿cómo puede Gaudí saber que ahí entra el primer rayo de Pascua? Porque él se interpela y se pone en relación con la naturaleza. Tú, Señor, ¿dónde apareces aquí en este día de tu resurrección? Y aparece ahí. Y entonces él ahí decide que tiene que hacerse esta gruta, y después que hace la gruta, la verdad que crea un pequeño escándalo y hasta no hay un seguimiento suyo tan fuerte de este monumento, pero sí que queda como algo muy significativo, porque mientras todos los demás arquitectos han puesto ahí su lápida finalmente, al contrario, él se pone en una relación con la naturaleza muy fuerte. Pero esto acontece también en Sagrada Familia, donde la fachada de Natividad está bañada por el primer sol de la mañana, y en particular todo lo que es el portal de la fe está bañado por los primeros rayos del día, ¿no? Gaudí era joven y desconocido. Familia Milá probó que observando la Casa Batlló, restauración muy difícil, pero conseguido maravillosamente, impactante. Pues decidió de que haga esta casa plena libertad, confiando a Gaudí, ¿no? Pues Gaudí empezó con esta confianza su nueva era de Gaudí, y totalmente distinto de otro edificio, pero siempre Gaudí tenía una idea clara, que sea no solamente esta familia Milá, sino para mensaje para futuro, para humano, para todos, ¿no? Pues aprovechando este edificio de bloque de piedra, que sea simplemente una peana de Virgen, que verdadera la protector de Barcelona. La familia Milá se resistió y decidió no colocar la estatua de la Virgen, razón por la cual Gaudí abandonó el proyecto, dejándolo inconcluso. Etsuro Sotó es un escultor japonés que lleva años trabajando en la construcción de la Sagrada Familia y alberga el sueño de poder culminar algún día la pedrera, colocando en el techo una imagen en bronce de la Virgen María con el niño Jesús en brazos de 6 metros, rodeada de un grupo de ángeles custodios, tal como Gaudí la diseñó. No sería la primera vez que Etsuro Sotó culmine un trabajo de Gaudí. El año 2016, 90 años después del fallecimiento del arquitecto, terminó las últimas esculturas pendientes en la fachada del Nacimiento. Este trabajo marcó el camino de su conversión al catolicismo.
Eso es un poco la conversión de Soto, el japonés, tan bueno que es, japonés. Este señor vino aquí a trabajar, pedrero, pero claro, él se preguntaba, él se hacía las preguntas, las piedras, lo que veía, todo el significado, le hacía preguntas. Todo el mundo quiere conocer quién es el Gaudí. Nosotros no somos turistas, tenemos que continuar la obra de Gaudí. Por eso, primero que digo a mis compañeros, no mire a Gaudí. Mirando Gaudí, no encontrarás. Porque tú piensas que allí está Gaudí. No, Gaudí no está allí. Otro lado está allí. Esto me enseñó Gaudí. Por tanto, ahora digo, no mire Gaudí. Mire dónde miraba Gaudí. Y este momento me sentí que yo entró Gaudí. Y Gaudí entró a mí. No es tanto donde encuentra su inspiración a Gaudí, sino quién da la inspiración a Gaudí. Porque Gaudí era una persona que no quería en ningún momento ser él el creador de Sagrada Familia o él el creador de sus obras, sino ser un colaborador del creador. Y entonces él tiene una posición humana de preguntar siempre al Señor, preguntar siempre a Dios qué tiene que hacer. Y esto se ve en todos los aspectos de su obra, que nunca él tiene una iniciativa de creador, porque la creación que luego él lleva a cabo es inmensamente más grande de la imaginación que puede tener un hombre. Es realmente una inspiración divina. Yo creo que es un hombre de una gran oración. Y muchas de las cosas que él iba plasmando en su proyecto de basílica, las pensó, entre otros lugares, ahí en la Catedral de Barcelona, la catedral donde él se sentaba en un banquito, que hay una madera, al lado del coro, donde cantaban los canónigos. Él se sentaba allí en un rinconcito, en un pequeñito banco, y se quedaba extasiado en oración. Y es a través de esa vida o ese pensamiento orante donde él va plasmando todo en el proyecto. Por eso no hay verdadero cristiano si no hay a la base oración y vida litúrgica. También formación y catequesis. Las tres unidas, pero la vida de oración es muy importante. Gaudí siempre repetía, no soy yo que construyo Sagrada Familia, es Sagrada Familia que construye a mí. O sea, este es un cambio, una conversión de su corazón, de su vida, en la construcción de la Sagrada Familia, y que empieza justamente creando estas semillas, como esta capilla, una pequeña semilla que te da la posibilidad de reconocer cómo ir adelante. Y de hecho, la fachada de Natividad, el grande cambio que produce Gaudí en Sagrada Familia. Tenía una iglesia neogótica, una iglesia de las dimensiones bastante inferiores, pues se puede decir hasta un quinto más pequeña respecto a la construcción actual, y recibe una grandísima donación. La decisión de dejar el proyecto original fue un momento decisivo tanto para los devotos de San José como para el mismo Antonio Gaudí, y solo puede entenderse desde el sentido espiritual de ser un templo expiatorio. Con esta donación, muy probablemente se hubiese podido construir todo el templo, acabar el templo. Pero entonces la intuición ha sido de pensar, si yo acabo todo este templo, nadie más podrá espiar a través de esta construcción. Y entonces la nuestra esperanza es que desde ahora en adelante siempre lleguen donaciones de este tipo, enormes. No ha sido verdad, pero la esperanza reside en el hecho que un acontecimiento especial de tu vida se pueda repetir cada día. Y entonces con esta donación se empieza la construcción de una fachada que gaste todo el dinero de esta donación. La fachada del Nacimiento fue el mayor reto de Gaudí como arquitecto. Su entusiasmo y compromiso lo llevó a dar todo de sí para plasmar los misterios de la encarnación del Señor Jesús de la mejor manera y siendo fiel a su visión artística, aún a pesar de los numerosos obstáculos y cuestionamientos a su obra. Mira, Gaudí tenía la frase cuando le preguntaban sobre eso del templo, dice, mi cliente no tiene prisa. Hay una anécdota sobre el expiatorio súper bonita de Gaudí, que él se dirige él mismo, faltando dinero en Sagrada Familia, se dirige a los grandes, los personajes de la ciudad para pedir dinero. Cuando se dirige a uno, le presenta un cheque
con mucho dinero y Gaudí le agradece. La otra persona responde diciendo, no te preocupes, para mí esto no es nada. Al que Gaudí rompe el cheque porque dice, si no es nada, tampoco es expiatorio, obligándole a triplicar la suma para que sea algo para él también, ¿no? Cuando le preguntaron, quiero terminar, dice San José. Y después otra vez, usted no lo va a ver. Dice, en el cielo veremos cosas mejores. No está terminado, se hace y no pasa nada. Ahora tienen prisa, demasiada prisa. Prisa quiere decir equivocarse. No tienen que tener prisa. Ahora tiene que terminarse pronto. Centenario, no, yo qué sé, es igual, tanto me da. En el cielo veremos cosas mejores, ¿ves? Actitud de Gaudí. Providencial. Él cada día recibía, una vez a la semana, una lechera donde él iba todos los días a comprar, a beber un vaso de leche, le daba una moneda para dar al templo. Y el mismo valor tiene aquella donación muy grande como aquella moneda. Los últimos 15 años de su vida, Gaudí se entregó por completo a la construcción de la Sagrada Familia. Incluso llegó a mudarse al templo, acrecentando su vida espiritual y dejándose construir, como él mismo decía, por la Sagrada Familia. El resultado fue un conjunto arquitectónico de una belleza y simbolismo impresionantes. Construye la grande fachada de la Natividad. Esta grande fachada, que se encuentra a este, que recibe los primeros rayos de luz de la mañana y que largo la mañana se ilumina todo. Y se ilumina, el sol sale y se iluminan ante los pináculos y luego toda la fachada. Y en particular, dependiendo del momento del año, se van iluminando. En algunas partes del año, por primera, en la gran mayoría del año, por primera el portal dedicado a la fe y en particular a Zacarías, que es la primera oración de la mañana, y así a Navidad sí que se ilumina por primera la caridad, donde se encuentra la Natividad de Cristo. Cuando se acompañan las personas a ver Sagrada Familia, todos reconocen, también Gaudí decía, todos reconocerán algo en el templo, los teólogos, los aspectos teológicos, los campesinos, sus cosas, y efectivamente es así, tú acompañas las teresianas y te dicen que todas las visiones de Santa Teresa de la Natividad de Jesús están en la fachada de Natividad, y es verdad. Los franciscanos, que es exactamente como que quería el Belén viviente San Francisco, y todo es verdad. Y hasta campesinos que cuando vienen reconocen en los gallos de la fachada de Natividad que son gordos, listos para Navidad. Entonces, cada uno reconoce lo suyo en este templo, que realmente es una obra inspirada, que no es fruto de la inteligencia de un hombre, sí también, pero de una inteligencia puesta al servicio de Dios y que Dios ha utilizado como su instrumento. Gaudí insistió mucho en construir primero la fachada del nacimiento porque estaba convencido que su belleza no solo catequizaría a la gente, sino que movería a los corazones para seguir apoyando la construcción de la obra. Gaudí también decía, será imposible no terminar la obra delante de la belleza de esta fachada, y de hecho insiste que sea la fachada de Natividad porque dice, delante a la vida todos quieren participar. Al contrario, la fachada de la Pasión será algo tétrica, y entonces tendremos que hacerla después, cuando ya tendremos la de la vida, que nos habrá hecho ver este asombro hacia la creación y hacia la belleza de la vida. Y en efecto, la fachada del nacimiento llamó la atención de mucha gente, inclusive de dignatarios civiles y eclesiásticos. Pero fue el asombro de la gente sencilla el que llenó de alegría el corazón de Gaudí. Cuando él murió, la fachada de Natividad estaba prácticamente toda construida, faltaban estos 3 pináculos, solamente este estaba construido, dedicado a San Barnaba, y pasa un relojero, porque en aquel entonces los relojes tenían que cargarse varias veces al día, entonces este relojero pasaba seguido por aquí y nace como una amistad, ¿no? Esto también te sorprende, o sea, yo soy capaz de hacer amistad con todas las personas que me pasan alrededor, ¿no? Y él sí, hizo amistad con este relojero y le pregunta, ¿qué tal te parece, no? Y el otro contesta, fagoch, ¿no? Qué bello es. Y Gaudí va a casa de todos sus amigos y decirle, ¿sabes qué? El relojero me ha dicho que es muy bello. Hay un detalle que explica aquí cuando Gaudí, que en el último año estuvo viviendo aquí encima, está al lado de aquí,
Capellán Custode decía que como convivían, que cada día él descendía a la cripta y rezaba allí, estaba allí contemplando y después estaba en la misa. O sea, era piadoso. Gaudí estaba seguro que no hubiese podido terminar el Templo de la Sagrada Familia, pero también tenía la conciencia muy grande, o sea, un instrumento bueno cuando la mano lo maneja, ¿no? Cuando está pegado a la obra. Y de hecho él tenía esta confianza total en la providencia, y hasta cuando faltaba dinero, él le veía un bien, porque decía, esta falta de dinero hace que no se construya tanto y yo tenga tiempo para pensar el proyecto en su conjunto. Si no, no tendría tiempo, tendría que estar siempre en la obra. La tarde del 7 de junio de 1926, Antonio Gaudí probablemente estaba abstraído pensando en los siguientes pasos para la construcción de la Sagrada Familia, cuando un tranvía lo atropelló mientras caminaba a la iglesia de San Felipe Neri. Lo cierto es que, por sus ropas raídas, fue tomado por un vagabundo y no fue auxiliado a tiempo. 3 días después, a los 73 años, murió. El pueblo de Barcelona se volcó a las calles para darle un último adiós, manifestando así su amor y gratitud. Y de hecho, el funeral multitudinario que llenó las calles de Barcelona por 3,5 kilómetros siguiendo el féretro, habla de una persona que en realidad tenía una vida muy grande con todas las personas que le rodeaban, porque durante este funeral, tal como se lo hizo ver todos los periódicos, hubo personas que pararon el féretro para hacer cantos, lanzos de flores, un montón de gestos que lo haces no por curiosidad, porque realmente con aquella persona tiene su roce. Hoy, los restos de Gaudí descansan en la cripta de la Sagrada Familia, mientras afuera, el templo sigue construyéndose contra viento y marea. Fíjese, esto es el momento de murió Gaudí. Después de accidente trágico y 3 días de agonía y doloroso y final, última cara es este. Normalmente la gente mira así, pero yo puedo tener cada día así. Si mira así, es nada más que cara de hombre de feliz. ¿Qué está soñando este señor? Es cara de, está soñando, pero buen sueño. Yo pregunto, quiero compartir su sueño. Eso es la Sagrada Familia. Eso es la Gaudí.